Último bloque ya, últimos 20 minutos de Rivadavia Agro, los seguimos leyendo y escuchando. Ahora voy a saludar al economista que les prometí. Yo les dije, alguien les va a hablar de cuándo llegan los dólares del campo. Ale nos va a explicar. No vamos a ser nosotros. Guido D'Angelo está en línea para charlar con nosotros, es economista de la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Qué haces, Guido? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Nosotros muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Qué bueno, te hicimos levantar re temprano un sábado, Guido. No, fenomenal. Fenomenal por lo menos para plantear este panorama y Sí. vale la pena charlarlo y tenerlo presente. A ver, ¿por dónde arrancamos? Porque viste que en los medios, acá hacemos un mea culpa, los periodistas, se habla todo el tiempo de, bueno, pero ahora en abril entran los dólares de la soja. Hasta algunos funcionarios del gobierno diciendo, bueno, ahora en abril entran los dólares de la soja. Todos hablando de cuándo van a llegar los dólares de la soja, pero en un año me parece con poca certeza sobre cuándo efectivamente entran los dólares de la soja, porque la cosecha viene atrasada, porque los productores vienen esperando a ver cuándo venden. Contame dónde estamos parados hoy. Bueno, hoy estamos parados en la cosecha de soja más atrasada de los últimos 20 años. Estamos, sí, la segunda, tenemos que remontarnos hasta el 2015, la campaña 2015-2016, en términos de cosecha. Esa sola en los últimos 20 años fue más atrasada que esta. Uh-huh. Y eso naturalmente tiene un impacto porque es un lote que en muchos casos, muchos de los que nos están escuchando nos lo podrán decir, que en otros años se han cosechado mucho más rápido. Uh-huh. Pero actualmente la humedad de los suelos, la lluvia persistente, no impide en gran parte avanzar con las labores de cosecha. Eso es un primer atraso, ¿no? Naturalmente, si tenemos menos mercadería disponible, ahí tenemos menor posibilidad de comercialización. Todo esto se da en un contexto de sostenida caída de precios, lamentablemente. Sí. Es algo que no hemos visto hacía mucho, no lo veíamos desde con el inicio de la pandemia. Iniciamos con una dinámica de incertidumbre, todo lo demás, pero en gran medida algunas cuestiones relativas a las políticas que se tomaron con la pandemia, sobre todo las bajas tasas de interés, generaron una fuerte alza de precios internacionales. Bueno, todo eso se está terminando. Creo que ya se terminó, de hecho, para muchos. El trigo fue el caso paradigmático en este sentido. Estamos con los precios de trigo, precios reales, ¿no? En pesos constantes, más bajos desde 2018. Entonces, bueno, todo esto tiene un impacto. Y en el medio, lo conversábamos hace un ratito, el maíz, que bueno, es un cultivo, el cultivo que venía siendo el que mayor volumen productivo venía trayendo, no queda exento de la baja de precios, y encima es atacado por una plaga que es, bueno, el espiroplasma a través de la chicharrita, que lo cual nos llevó el 11% de la cosecha de maíz, se llevó la chicharrita, que no sé por qué la mencionamos con tanta ternura, con ese diminutivo. Porque tiene un nombre claro. Terrible. Total. Sí. Y que además, Guido, no sé, digo, esto es una cuestión capaz que en la que están mucho más metidos los agrónomos, pero veía los últimos reportes de pérdidas cuando la bolsa decía, ok, se perdieron 6,5 millones de toneladas por chicharrita, un poco aclaraban en esos reportes. Este podría no ser el último recorte, porque la cosecha de maíz también viene atrasada, si no me equivoco, va el 70%, y ese maíz tardío, que es el que resta cosechar, es el más afectado por la época y algunas cuestiones por la chicharrita, o sea que ahí todavía podríamos seguir hablando de recortes. Sí, total. Estamos hablando de un maíz que viene al 70%, como decías, que está 13 puntos atrasado. También, claro. O sea, a esta altura del promedio de los últimos 5 años deberíamos estar al 83. Ok. Y eso, bueno, la chicharrita por una parte. Por otra parte, estimar, la verdad que hasta que no tengamos la mercadería en los acopios, no sabremos efectivamente qué impacto tuvo la chicharrita en esto. Sí. Y después otro de los puntos, bueno, la baja de precios y las pérdidas de rinde que se pueden dar por los excesos de humedad y las demoras en la cosecha. Eso también hay que tenerlo presente. Claro, por supuesto, sí. Entonces, esos dólares del campo que en teoría en otros años ya llegan para abril, en años buenos, vamos a decir, o medianamente buenos, todavía no están llegando, porque inclusive se ven ventas a cuentagotas de los productores por toda esta cuestión de los precios que vos nos contabas. Digo, ¿cuántos dólares de la cosecha ya entraron? Entiendo también juegan ahí las ventas anticipadas. ¿Y cuánto va a faltar? Bueno, nuestras estimaciones, nosotros hace poquito hicimos una reestimación de cómo venían las principales cadenas del agro, ¿no? Soja, maíz, trigo, girasol y cebada. Venimos de una producción
del campo argentino de 88 millones de toneladas, cayendo desde más de 130, o sea, venimos de una tragedia productiva, que es lo que fue el año pasado. Íbamos a recuperarnos, volvemos a acercarnos a los 140, hace un par de semanas hablábamos de 137 millones de toneladas, hoy estamos en 131, y encima las exportaciones, que es obviamente un alto porcentaje de ese total, no es que todos esos 131 millones de toneladas se exportan. Claro. Esas 131, de ese porcentaje que se exporta, la realidad es que las 5 cadenas que tenemos perforaron los 30.000 millones de dólares de exportaciones. Pensemos que la cosecha, no la comparemos con la campaña 22-23. Claro, la pasada, que es la de la sequía, fue horrible, no es parámetro. Exacto. Pero pensemos que estamos 1.700 millones de dólares abajo del promedio de los últimos 5 años. Okay, que es un promedio que toma la desastrosa campaña pasada, pero también toma la 21-22, que tuvo casi 42.000 millones de dólares. Récord. La 2021, que tuvo 39.500. Entonces, este promedio de 5 años toma los mejores años y uno de los peores años. Hoy ya estamos abajo de ese promedio, en parte por estos recortes productivos, pero fundamentalmente por la baja de precios, ¿no? Porque la verdad que es bastante triste, lo decíamos, que las exportaciones de maíz se van a recuperar en volumen fuertemente, van a pasar la cosecha, vamos a un nivel superior a las 33 millones de toneladas, pero en términos de generación de divisas, por la baja de precio, las exportaciones de maíz probablemente terminen generando menos exportaciones en dólares de las que generaron el año pasado. Claro, porque vale menos, todo ese volumen vale menos. Exactamente. Exactamente. Bien, y la cuestión de los precios, digo, vos seguís mucho lo que pasa afuera y lo que pasa en los mercados internacionales. La cuestión de los precios, ¿se puede llegar a revertir? Digo, ¿a qué me refiero? Viste que siempre está esta cuestión de si el productor especula, que es lógico que espera que haya un mejor precio para vender cuando se venda mejor, y eso valga un poco más, y hoy no vale tanto como en otros momentos. Digo, es una campaña que tiene mayor, iba a decir riesgo, vamos a decirle probabilidades de que el productor trate, si no necesita esa plata o para pagar deudas o lo que sea, de guardar esa soja esperando mejores precios, porque en el cortísimo plazo, digo, ¿qué previsiones de suba o de estancamiento o de baja tiene el precio de la soja? A ver, uno de los puntos que más nos preocupan, que es una de las cuestiones que explican parte de lo que pasó, empezamos el año con los fondos de inversión en Chicago, ¿no? Que son los principales operadores del precio que miramos todos los días, apostando fuertemente a la baja de los precios. Estados Unidos estaba viendo qué hacía con su tasa de interés. Ahí en ese marco, bueno, se esperaban subas, se esperaban bajas, ahí entre todos los analistas. Estados Unidos mantiene sus tasas de interés cuando pensemos que la tasa de interés americana es un activo libre de riesgo, es decir, un activo nunca defaulteado. ¿Por qué cuento esto? Porque los grandes fondos de inversión, cuando las tasas de interés a nivel internacional suelen ser bajas, es más atractiva la inversión en commodities. Claro. Eso también explica lo que pasó a lo largo de la pandemia, la fuerte suba de precios que tuvimos. Entonces, por una parte, los bancos centrales del mundo a lo largo del año pasado empezaron a subir fuertemente sus tasas de interés, o por lo menos a mantenerlos en altos niveles, y hoy estábamos en el punto donde decimos, bueno, ¿van a bajar o no van a bajar? Por ahora no se ven novedades, sí, por una parte, en un marco donde encima Estados Unidos viene moliendo soja para conseguir aceite para el aceite vegetal hidrotratado, el HBO pero con B corta. Sí. Esta molienda de HBO viene generando una producción. Estados Unidos viene demandando muchísima soja, Brasil viene de una cosecha récord. Bien, entonces ahí era como un panorama de todo negativo, todo negativo para los precios, ¿no? Sí. Hoy, ¿dónde estamos? Hoy nos encontramos con un Brasil que quedó golpeado productivamente, pero que tuvo una cosecha muy buena, que está con alguna demora, pero que espera tener una buena safriña. Y uno de los puntos que más nos preocupan es que el maíz tardío argentino sale a competir con la safriña brasilera, que tenemos la zafra, el maíz de primera, y el maíz de segunda. El maíz de segunda es el que fundamentalmente se exporta en Brasil. Ese maíz compite con nuestro maíz tardío. O sea, puede haber mucha oferta y eso bajar el precio. Efectivamente, sí, o que no suban, no sabría si. Pero eso es un factor estacional de cosecha
que tiene su impacto. Y después, por una parte, Estados Unidos está con ciertas complejidades productivas, la cosecha gruesa americana arranca en septiembre. Vemos algunas cuestiones que digo, podría pasar que en Estados Unidos la producción entre olas de calor, entre lluvias por debajo de la media, bueno, que haya ahí algún terreno potencial de confirmarse estos escenarios para que los precios agarren cierto nivel, pero bueno, no, lamentablemente hoy no hay salvo como siempre, ¿no? En febrero del 2020 nadie pensaba que los precios iban a terminar tan altos cuando terminara el año. En el medio pasó una pandemia completamente inesperada. La guerra. Pero sí, la guerra ya en 2022. Correcto. Pero uno de los puntos que más nos llamó la atención, mira, interesante lo que decís, en el trigo, en gran parte del mundo estamos con dinámicas productivas complejas en la Unión Europea, algunas cuestiones ahí, pero mientras tanto Rusia, con su necesidad de divisas en el contexto de la guerra, con su necesidad tiene unos precios FOB muy bajos. Lo mismo pasa con el mercado de aceite de girasol. Es una paradoja, ¿no? Que por mucho tiempo el año pasado el aceite de girasol, que tiene una menor producción que la soja en Argentina, un ratio de extracción más grande, pero es también de una calidad superior en lo que hace a sus propiedades, estaba más barato que el aceite de soja. Claro. Y en parte esto tiene que ver con que, bueno, Rusia y Ucrania son el 80% del volumen a nivel internacional. Claro. Sí, y Rusia explica 1 de cada 4 toneladas de trigo que se exportan en el mundo. Claro. Si eso lo vende a un precio bajo, las otras 3 toneladas que se venden en el mundo, 3 de 4, se hacen sentir su precio, claro. Sí, naturalmente. Perfecto. Guido, gracias como siempre. Muchas gracias, clarísimo, para explicar esta cuestión que a veces es un poco complicada, por eso te la dejábamos a vos. Sofía, gracias a ustedes, que estén muy bien. Beso. Ahí estaba Guido D'Angelo, el economista de la Bolsa de Comercio de Rosario, diciéndonos, bueno, está complicada esta vez que vengan los dólares del campo, no es que no vayan a venir, pero vienen tarde, y los precios no ayudan. Digo, lo que pasa en el mundo, que es algo que no maneja ni Milei, ni los productores, ni nadie, ni nosotros, muchísimo menos nosotros, está complicado y entonces, bueno, puede que las ventas vengan un poco más tarde. Más lo que tampoco complicamos y que tiene que ver con algo que hablamos muchísimo también, que es tema clima, tema chicharritas, claro, todas esas cosas que los golpes tampoco podemos manejar.